Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Hola queridos hermanos, hoy estamos a viernes 15 de enero. Vamos a escuchar este evangelio que es muy hermoso de San Marcos capítulo 2 versículo 1 al 12. Y pues seguimos acompañando a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público que comenzó desde su bautismo. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla éste así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, como decíamos, queridos hermanos, estamos en este tiempo ordinario que es muy, muy bonito. Es hermoso pensar en la idea de que estamos siguiendo a Jesús como sus discípulos, como cuando Él caminaba en esas tierras de Israel, seguido de una multitud y de sus discípulos, y saber que nosotros somos sus discípulos y que lo vamos siguiendo místicamente, no geográficamente o físicamente, sino místicamente. Es algo hermoso porque Él sigue vivo, Él está resucitado y vivo. No seguimos a un Dios muerto, seguimos a un Dios vivo. Y de forma especial Él se hace presente a través de los sacramentos, pero también en su iglesia, donde 2 o más se reúnan en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, en los pobres, en el necesitado. Ahí está, hay tantas presencias de Cristo, tantas presencias de Dios. Y Él lo prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que pues vamos con Él caminando como sus discípulos en su ministerio público, porque nosotros, la iglesia, continuamos la misión que Cristo comenzó. Y bueno, otra cosa que quiero decir es recordar que la Santísima Virgen María, en su advocación de María Reina de la Paz, que se ha aparecido y se sigue apareciendo a los videntes en Medjugorje, una aparición que además el Vaticano ha ido siguiendo más de cerca a partir de que envió a la parroquia de Medjugorje a Monseñor Henrik Hauser como obispo particular de esa parroquia desde el Vaticano.
O sea, esa parroquia ya no pertenece a la diócesis de Mostar, sino que pertenece a la vigilancia constante del Vaticano a través de Monseñor Hauser, y que además pues había promovido ya las peregrinaciones oficiales que han quedado pues truncadas por la pandemia, pero debemos seguir poniendo ahí nuestra mirada, porque pienso yo que Dios está haciendo maravillas a través de la Virgen en Medjugorje. Y bueno, uno de los mensajes que nos llevan al mensaje central, que es la conversión, la renovación de nuestra fe, uno de los mensajes que la Virgen ha repetido mucho, además del de la oración, que es el mensaje principal cuando nos dice: hijitos, oren, oren, oren. Otro mensaje también importante es el del ayuno. La Virgen ha repetido numerosos mensajes en los ya más de 38 años de sus apariciones. Nos ha repetido que ayunemos, que todos los que no estén enfermos ni demasiado grandes de edad, que ayunemos a pan y agua los miércoles y los viernes todo el día, a pan y agua. Y junto con el ayuno, una fuerte oración del corazón. Que ayunemos con el corazón, que oremos con el corazón. Y el ayuno es poderosísimo, es maravilloso, es un medio, una obra de piedad maravillosa que Dios nos sigue alentando y que a Dios le agrada que lo usemos, que lo hagamos para agradarle a Él. Y pues Jesús en su vida ayunaba como todo judío piadoso, ayunaba. Pues muy bien, dicho esto, vemos el Evangelio nos habla de que Jesús vuelve a Cafarnaúm, que era como el lugar donde tenía su casa, y dice que se corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Recordemos pues que Jesús no había podido entrar en la ciudad por la desobediencia del leproso, y había tenido que esconderse en lugares alejaditos de la ciudad donde acudía mucha gente con él. Pero llega a Cafarnaúm, donde tenía su casa ordinariamente, y dice el Evangelio que se aglomeró tanta gente que no había sitio frente a la puerta. Esto es una idea que a mí me ha llamado mucho la atención. Me impacta cómo habrá sido la personalidad, el trato así físico de Jesús, cómo habrán sido sus gestos, su mirada, sus palabras, el tono de su voz, como dicen algunos, el color de su voz, su forma de caminar, su forma de mirarnos, ¿no? Entonces, bueno, en la oración todo eso pues lo podemos llevar a la oración y tener experiencia de Cristo a partir de todas estas reflexiones, pero podemos también palparlo, verlo un poco más cercano a través de los santos. Y un santo que quisiera recordar por esa atracción natural fuertísima que ejercía sobre cristianos y no cristianos, sobre todo tipo de personas, y del cual estamos dichosos de haber participado, de haber sido contemporáneos de él muchos, es de San Juan Pablo II. Compartía con mi mamá cómo era impresionante. Como es impresionante ver, por ejemplo, algunos videos. Hay uno que me llama mucho la atención donde él está en Argentina, parece que en Buenos Aires, en una de las avenidas principales, pero está eso tan abarrotado de gente. No sé si fue uno de los congresos de jóvenes
pero había todo tipo de gente y estaba tan lleno de gente, pero además la gente se veía contenta, se veía la gente en paz, alegre, como el paraíso, ¿no? Desde luego que eso lo hace Jesucristo, pero cuando hay personas que son dóciles a la acción de Dios, esa presencia divina la irradian de una forma natural y se ve como Él va caminando en la calle tan lleno de paz, con su sonrisita y la gente buscándolo, ¿no? Y verdaderamente se puede ver de una forma muy clara a Jesucristo caminando en la calle. Es hermosísimo. Entonces ojalá también nosotros pues procuremos tener siempre una amistad asidua con nuestro Señor, en la oración profunda, en la contemplación, en la meditación de su palabra, para hacernos semejantes a Él y entonces de una forma natural podamos irradiar su presencia, transmitir su presencia de una forma natural. Y entonces de esa forma dejemos que el Señor actúe a través de nosotros. Ya lo demás del Evangelio de hoy, pues desde luego que tiene muchísimas enseñanzas muy bellas. Por ejemplo, vemos cómo estos amigos de un paralítico pues se ponen de acuerdo para llevárselo a Jesús porque no podían meterlo por la puerta porque estaba aglomeradísimo el lugar, así que lo descuelgan por el techo. Y entonces el Señor, al ver la fe de estas personas, no del paralítico sino de los amigos, y ese es, ojo, hay que tener mucha atención porque nuestra intercesión por amor y cariño a nuestros amigos, seres queridos y aquellos que no nos quieren tiene mucho valor. La oración de intercesión. Jesús, al ver la fe de aquellos hombres que interceden por el paralítico, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. O sea, la prioridad de Jesús no está en curar su cuerpo, sino sobre todo en curar su alma. Y por eso le dijo esto: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Entonces pues los escribas que estaban ahí pues comenzaron a murmurar, o más bien a pensar, ni siquiera lo verbalizaron. Y Jesucristo, que es Dios, conociendo sus pensamientos, después de que ellos dijeron: bueno, ¿por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Entonces Jesús les contesta: ¿por qué piensan así? ¿Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Claro que Jesucristo tiene poder para sanar las enfermedades. Queridos hermanos, no nos agobiemos por el COVID, no nos agobiemos por las enfermedades. Jesucristo está vivo y lo tienes tan cerca de ti, tan cerca, está presente contigo. Donde quiera que vayas, Él está ahí contigo, te ama, está cerca de ti. Y Él puede sanar cualquier enfermedad, pero eso no es lo que más le importa a Él. Lo que más le importa a Él es que sanemos de la peor de las enfermedades, que es el pecado, que sanemos del egoísmo, del orgullo, de la soberbia, del rencor, del odio, de la avaricia, de la lujuria, de todo lo que destruye el alma del hombre. Todo lo que destruye al hombre es el pecado, sobre todo. Claro que puede sanar nuestro cuerpo, claro que sí, pero sobre todo Él quiere sanar nuestra alma. Así que acerquémonos con confianza a Jesucristo. Busquemos la confesión sacramental, preparémonos para hacer una buena confesión
Pidámosle a Dios la gracia de la conversión del corazón y también, ¿por qué no?, que si Él quiere y si es para nuestro mayor bien, que nos sane nuestro cuerpo. Retomemos esta obra de piedad del ayuno con el corazón para agradar a nuestro Señor, y mucho bien hará para nuestra vida y para los nuestros. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.